capítulo de dinámica y función de las proteínas, ¿verdad? Habíamos visto en este capítulo, en cuanto a dinámica y función, habíamos hecho mucho énfasis, ¿verdad? Hemos hecho más énfasis en las proteínas globulares. Las proteínas globulares son aquellas que fijan moléculas, fijan ligandos. Y entonces puede ser que esa molécula, esa proteína, pueda tener uno o más sitios de fijación. Entre los ejemplos que hemos tomado están la mioglobina y la hemoglobina. Lo que más interesa como en bioquímica, como bioquímicos, es la hemoglobina, chicos. La hemoglobina es una molécula, recuerdan, hemos dicho que es una molécula tetramérica, tiene 4 subunidades y su principal función no es almacenar oxígeno, sino transportar oxígeno. Es decir, transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos que están en actividad, ¿no? Que necesitan más oxígeno. Lo que facilita esto, cómo la hemoglobina cede el oxígeno justo con los tejidos que más necesitan, está explicado por el efecto Bohr. ¿Por qué está explicado por el efecto Bohr? Porque la hemoglobina responde, gracias a su estructura cuaternaria, responde a 3 señales: a la presión parcial de oxígeno, a la concentración de protones y a la concentración de anhídrido carbónico. Cuando un músculo está en ejercicio, a no ser que estemos durmiendo, aún así siempre hay un movimiento, pero más que cuando está en movimiento o en ejercicio un músculo, va a liberar anhídrido carbónico y protones. Tanto el anhídrido carbónico y protones regulan la liberación de oxígeno a partir de la hemoglobina. Por eso dice aquí, la regulación de liberación de oxígeno por la hemoglobina producida por los protones y el anhídrido carbónico se denomina efecto Bohr. Es decir que cuando baja el pH a nivel de los tejidos, cuando se produce anhídrido carbónico por el metabolismo y siempre se genera algo de ácido láctico que baja el pH, entonces al bajar el pH, la hemoglobina que está pasando por ese tejido tiende a liberar su oxígeno, cumpliéndose así la función específica de la hemoglobina, ¿verdad? Eso habíamos visto ayer con estos esquemas y terminando así el capítulo. Vamos a comenzar hoy día, ya les he compartido, chicos, las diapositivas del capítulo 7. Vamos a empezar este nuevo tema, introducción al estudio de las enzimas. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, doctora. Listo. Entonces, ya hemos terminado, fíjense, hasta aquí hemos visto carbohidratos. Los carbohidratos, los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, hetero y homopolisacáridos. Hemos visto luego los lípidos, toda la clase de lípidos. Luego hemos visto los aminoácidos, a los péptidos, luego las proteínas, las estructuras de las proteínas y luego cómo funcionan las proteínas, el capítulo que recién terminamos. Una vez estudiadas las proteínas, recién podemos comprender a las enzimas. Las enzimas también son proteínas, por eso he puesto aquí estas estructuras. Y en consecuencia tienen todos los niveles estructurales de las proteínas, tienen sitios activos, tienen dominios, todo lo que hemos estudiado. Las enzimas son catalizadores de los sistemas biológicos. Entonces son catalizadores y siempre son producidas por células vivas, pero tienen la particularidad de actuar fuera de las células también, ¿no? No es que actúan, o sea, actúan dentro de las células, pero también pueden actuar in vitro. Perdón, es decir, pueden actuar en un tubo de ensayo fuera de las células. ¿Qué tipo son proteínas? ¿Y qué tipo de proteínas son? Pues son proteínas de tipo globular. Perdón. Son proteínas de tipo globular. Entonces quiere decir que son proteínas solubles. Son proteínas que acabamos de estudiar, que fijan ligandos. Y se encargan de regular todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en las células. Catalizan todas las reacciones que se llevan a cabo en los sistemas biológicos, en nuestras células, ¿no? En consecuencia, ayuda a que funcionen los tejidos, los órganos, etc. ¿Cuáles son las características relevantes o importantes de las enzimas? Tienen 3 características sin paralelo, es decir, que ninguna molécula les iguala. Estas 3 características son su poder catalítico,
la especificidad de acción y la regulación. Es decir, que son catalizadores biológicos, tienen una elevada especificidad de acción, no reaccionan con cualquier reactivo. Y además pueden regular su actividad. Si recordamos nada más de química orgánica, no solo química orgánica, incluso general, un catalizador, ¿qué hace un catalizador? Un catalizador aumenta la velocidad de la reacción, aceleran las reacciones, recuerden, copien esto, está aumentado. Un catalizador no se altera en el proceso global, no interviene como molécula en el producto y abren caminos de reacción, hacen posibles reacciones que son difíciles in vitro. Pues todo esto que hace un catalizador químico también lo hace las enzimas como catalizadores biológicos. Todo, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, si vemos esto, no por asustarles, pero todo esto sería el metabolismo humano. Todas las reacciones, fíjense, carbohidratos, lípidos, vamos a ver algunos en la mitocondria. Si nosotros nos fijamos aquí carbohidratos, si yo amplío esta imagen, fíjense aquí no se ve muy bien porque está ampliada, aquí vemos cómo el almidón se transforma en maltosa, la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato y entra la glicolisis y todas estas reacciones que ven acá, nada más estito ampliado, todas están catalizadas por enzimas. Entonces, esto nos muestra la gran importancia de las enzimas en la vida celular, porque una célula solo vive mientras tenga su metabolismo activo. Entonces, veamos el poder catalítico, la primera característica. Hemos dicho 3 características: poder catalítico, especificidad de acción y regulación. Vamos a ver ahora nada más de manera simple primero, como quien dice, con un microscopio enfocamos en 10x. Más adelante vamos a cambiar en 40x, 100x. El poder catalítico. Las enzimas son los catalizadores más eficientes que se conocen. Nadie les iguala. Su eficiencia está en el orden de micromoles, que quiere decir que con un micromol de enzima, esa enzima puede actuar. En toda reacción enzimática, la molécula que es transformada se llama sustrato. ¿Qué es el sustrato? La molécula que es transformada por la enzima. En algunos casos se puede decir el enzima, pero fonéticamente suena mejor la enzima. Entonces, ¿qué es el sustrato? Es la molécula que es transformada por la enzima, con la ayuda de un reactivo. Entonces, todos sabemos, ¿verdad?, esta expresión general de una ecuación. Un sustrato con un reactivo catalizador, la enzima, dará lugar a un producto o productos. Las enzimas aceleran la velocidad de reacción, por eso son los más eficientes que se conocen. Pueden acelerar la velocidad hasta 1.000.000 de veces. Un ejemplo de este es la anhidrasa carbónica. Recuerdan que hemos visto con el efecto Bohr, el anhídrido carbónico proveniente de los tejidos dentro del eritrocito o del glóbulo rojo se combina con el agua, forma bicarbonato. El bicarbonato, por su pK bajo, se disocia en bicarbonato más protones. Si esto hacemos en un tubo de ensayo, la reacción es lenta, pero a nivel pulmonar o a nivel, claro, también a nivel de los eritrocitos, gracias a esta enzima, la anhidrasa carbónica, esto ocurre 1.000.000 de veces más rápido. Y esta alta velocidad pues garantiza que la vida, o sea, acelera las reacciones, las enzimas aceleran las reacciones a una velocidad que es compatible con la vida. Las enzimas aceleran las reacciones a una velocidad que es compatible con la vida. Si las reacciones se llevaran a cabo lentas, como en un tubo de ensayo, no podríamos estar vivos, chicos. Ahorita ustedes están escuchando, están atendiendo, espero, ¿no? O están escribiendo. Mientras tanto está ocurriendo toda la fisiología en su cuerpo. Eso todo es acelerado por las enzimas. Veamos este poder catalítico, ¿verdad? Aceleran las reacciones. ¿Y cómo actúan? Veamos primero superficialmente. De un modo general, las enzimas, ¿qué hacen las enzimas? ¿Por qué aceleran las reacciones? La enzima atrae el sustrato, hemos dicho que es la molécula que la transforma. La enzima atrae el sustrato y pone en estrecho contacto a la enzima y la ubica a la molécula, al sustrato, lo ubica con una orientación óptima para que reaccione con el reactivo específico. Como si le diría,
B en reactivo. Aquí te vas a acomodar de esta manera, porque de esta manera vas a reaccionar 1000 veces, hasta 1.000.000 de veces más rápido que si yo voy a dejar al azar como en un tubo de ensayo. La enzima atrae el sustrato, acomoda el sustrato para que reaccione rápidamente con un reactivo específico. Si eso veríamos así con un esquema, si esta es la enzima y el sustrato, pues la enzima tiene su sitio activo, vamos a ver, atrae al sustrato, lo acomoda, forma el complejo enzima-sustrato, vamos a ver, y luego el sustrato se transforma en productos. Y la enzima queda invariable. Por eso, como buen catalizador, no se altera en el transcurso de la reacción. Repito, esto vamos a ver con mucha más profundidad más adelante. Veamos la segunda característica, la especificidad de las enzimas. Las enzimas son altamente específicas. ¿En qué sentido? Tanto en la reacción que catalizan como en cómo seleccionan a sus sustratos. Su especificidad puede ir como un abanico que quería representar desde una baja especificidad hasta una elevadísima especificidad. Por ejemplo, las enzimas proteolíticas, proteína, lítica, romper, que rompen enlaces peptídicos, catalizan la hidrólisis de enlaces peptídicos. Por ejemplo, una enzima proteolítica puede venir y romper este enlace peptídico. Entonces, hay enzimas proteolíticas que estarían por acá, de baja especificidad, en sentido de que solo rompen enlaces peptídicos, no importa, de cualquier proteína y cualquier enlace peptídico, liberando los aminoácidos. Pero hay otras enzimas, como por ejemplo la tripsina, que es altamente específica. Por ejemplo, ya hemos visto, ¿verdad?, esto en la tripsinólisis, cuando hemos visto en la secuenciación de proteínas. La tripsina es una enzima producida, es una enzima del sistema gástrico, solo rompe enlaces peptídicos, cuando en el lado carboxilo del enlace peptídico en el lado carboxilo está la lisina o la arginina, o sea, R1 es lisina o arginina, encierran en este círculo. Entonces, si mi cursor fuera la tripsina, y esta es una larga proteína, irá buscando dónde está el enlace peptídico, donde en el lado carboxilo está la lisina. Ah, aquí está. Tengo que romper. Clic, lo hidroliza. Fíjense qué alta especificidad. Y hay una más específica todavía, la trombina. La trombina es una proteína, una enzima que está presente, que es responsable de la cascada de coagulación en la sangre. Es tan específica que solo rompe el enlace peptídico, donde en el lado carboxilo es la arginina, pero en el lado amino, este es el enlace peptídico, ¿verdad, chicos? En el lado carboxilo está la arginina y en el lado amínico, R2, es la glicina. Entonces, si esta fuera una larga cadena de aminoácidos, mi cursor es la trombina. ¿Dónde está? Tengo que romper un enlace peptídico. Aquí no, por aquí no. Ah, aquí está. Ah, aquí está. A este lado está la arginina, en el lado carboxilo, y en el lado amínico está la glicina. Ah, aquí puedo romper. Y clic, lo hidroliza. Fíjense qué elevadísima especificidad. Eso garantiza, por ejemplo, que se pueda que el proceso de la coagulación esté garantizado. Siempre yo digo, eso es para admirar. Eso es azar, eso es Big Bang. Entonces, hay enzimas poco específicas como las proteolíticas en general, otras muy específicas como la tripsina y otras, como ejemplo, altamente específicas como la trombina. ¿Qué más hemos dicho? Las enzimas pueden ser reguladas. Tremenda velocidad de reacción, pues tiene que ser regulado, si no sería un peligro. Entonces, la regulación, la actividad catalítica de muchas enzimas está regulada. Existen 3 formas principales de regulación, que vamos a ver esto en más detalle en el siguiente capítulo, pero no puedo dejar de mencionar ahora. La tercera característica importante de las enzimas es que pueden ser reguladas. Primera forma de regulación. Las enzimas se sintetizan como precursores inactivos, denominados zimógenos, y son activados en un tiempo y lugar fisiológicamente apropiado. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el tripsinógeno. El tripsinógeno es una enzima que actúa a nivel del duodeno, pero el tripsinógeno se sintetiza en el páncreas como zimógeno, es decir, por eso se llama tripsinógeno.
¿Qué es un tripsinógeno? Es un precursor inactivo. Si esta es la proteína, he querido simbolizar así, pero digamos su estructura es globular y tiene esta forma, pero es inactiva. Se sintetiza en el páncreas, sale del páncreas y va hasta el duodeno. Y en el duodeno hay otra enzima llamada enteropeptidasa que viene y rompe. Aquí ponga ruptura de un enlace peptídico por el duodeno. Ruptura del enlace peptídico por el duodeno. ¿Dónde ocurre esto? Perdón, no es por el duodeno, perdón. Ruptura del enlace peptídico por una enteropeptidasa, que es una enzima. Ruptura de un enlace peptídico por una enteropeptidasa, que es una enzima. ¿Dónde? En el duodeno. Entonces, imagínense, esto ayuda a la hidrólisis en la digestión, pero se sintetiza en el páncreas. En el páncreas es inactiva. Sale del páncreas, va hasta el duodeno, y en el duodeno esta enzima viene y lo rompe acá. Al romper esto, fíjense, por eso he hecho así, se forma recién la tripsina activa. Se libera este pedacito y ahora se reorganiza y se forma una tripsina activa, que va a actuar ¿dónde? Ahora en el duodeno. Por eso dice, algunas enzimas se sintetizan como precursores inactivos denominados zimógenos y son activos en un tiempo y lugar fisiológicamente apropiado, en este caso en el duodeno. ¿En qué momento? En el momento de la digestión. Y se forma ahora una tripsina activa que sí va a hidrolizar a las proteínas que comemos. Si esta tripsina se sintetizaría en el páncreas y fuera activa, empezaría a degradar al páncreas, porque hidrolizaría las proteínas del tejido del páncreas. Entonces, en el páncreas es inactiva, pero va hasta el duodeno. En el duodeno esta enteropeptidasa viene y dice, permisito, te voy a romper. Le rompe estito, le saca esto y ahora sí se vuelve activa la tripsina. ¿Dónde están las proteínas? Y empieza a hidrolizar en el duodeno. Por eso en un tiempo y lugar fisiológicamente apropiados. Es increíble. Entonces, una forma de regulación es que se sintetizan como precursores inactivos llamados zimógenos. Otra forma, estoy hablando de manera muy resumida, otra forma de regulación que tienen las enzimas, otra forma de regulación es la inserción covalente de un pequeño grupo sobre la enzima. Ciertas enzimas, para actuar o para incluso desactivarse, vamos a ver, necesitan ser fosforiladas. Por ejemplo, si esta es una enzima es una proteína. Aquí tengo su extremo N-terminal, carboxilo terminal, es una proteína globular. Y uno de sus aminoácidos es la serina. Ustedes recuerdan, aquí pongan serina, es un aminoácido hidroxilado. Serina, aminoácido hidroxilado. Y entonces, la serina, que es esta con aminoácido hidroxilado, que le he simbolizado con este polígono, por acción del ATP, fíjense, la serina, interviene el ATP, adenosintrifosfato, el adenosintrifosfato fosforila a la serina a nivel de su grupo o hidroxilo. Y entonces, fíjense, ahora está la serina fosforilada y se llama fosfoserina. Este grupo que ha entrado acá, este grupo fosforilo que ha entrado aquí a la proteína, fíjense, si estaba así, cambia su conformación. Y ahora esta enzima fosforilada tiene una acción diferente, por ejemplo, así, sin fosforilar tenía una actividad A, cualquiera. Pero fosforilada, gracias al ATP, ahora tiene otra actividad B. No estoy diciendo que aquí es inactiva y aquí es activa, porque en ciertos casos es al revés. No quiero confundirles. Entonces, inserción covalente de un pequeño grupo. ¿Cuál es ese pequeño grupo? Un grupo fosfato. Cuando la enzima entonces se fosforila en cierta zona, sobre todo a nivel de un aminoácido hidroxilado, por acción del ATP, aparece esta serina fosforilada. Creo que se entiende el dibujo intentado, yo nomás lo he hecho, pero espero que se entienda. Sería la enzima fosforilada. Sin fosforilar tiene una actividad. Fosforilada tiene otra actividad. Y esa actividad está implicada en la regulación.
Puede ser que así sea inactiva y así sea activa, o viceversa, según el tipo. Entonces, la inserción de un pequeño grupo generalmente es por fosforilación o inserción de un fosfato, donde a nivel del grupo oxidrilo, porque recuerda, un fosfato es un ácido con un alcohol me forma un fosfoéster. Recuerdan, en los lípidos hemos visto eso. Este sería un enlace fosfoéster. Es la segunda forma de regulación que tienen las enzimas. La tercera forma de regulación es sumamente interesante. La tercera forma de regulación, insisto, todas estas tres formas vamos a ver en el siguiente capítulo con más profundidad. La tercera forma de regulación es el control por retroinhibición o inhibición por retroalimentación se llama, o en inglés inhibición feedback. Consiste en que la primera enzima de una serie de reacciones que cataliza la primera etapa de una secuencia es inhibida por el producto final. Entonces, fíjense que, perdón. Aquí. Ustedes han visto desde química orgánica, ¿verdad?, que la mayoría de las reacciones no ocurren en una etapa, sino en varias etapas. Pues esto mismo ocurre a nivel biológico. Por ejemplo, la célula necesita este producto que no importa ahorita qué. Puede ser, digamos, un nucleótido, puede ser un ácido graso, puede ser un aminoácido no esencial. No importa, la célula necesita un producto Z. Entonces hay una ruta biosintética en varias etapas del producto Z. Entonces Z es el producto final. Entonces, la célula necesita Z, no hay Z. Entonces, como esta es una ruta metabólica, a partir del sustrato A, una enzima, que la vamos a llamar E1, que tiene su sitio activo para A. A se une en la enzima y la enzima transforma A en B, luego aparece otra enzima que transforma B en C, C en D, hasta llegar al producto. Cuando ya hay suficiente producto, ya no se necesita más producto. Este mismo producto va a venir aquí y va a inhibir la primera etapa. ¿A qué nivel? Se une a otro sitio de la enzima, de la estructura de la enzima, y bloquea la enzima y dice, para, ya no necesitamos más, toda la ruta se para. A eso se refiere retroinhibición o retroalimentación, en la que consiste en que la primera enzima que cataliza la primera reacción es inhibida por el producto final. Aquí está implicado el alosterismo, eso vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero esta es una regulación por retroinhibición. La idea esencial tiene que estar clara, ¿sí, chicos? Cuando ya no se necesita el producto, el mismo producto sirve como regulador y dice, se une a otra zona de la enzima, de la primera, dice, al unirse la inactiva y todito se para. Fíjense que no viene a esta enzima, por ejemplo, ni a esta, va a la inicial para aumentar la eficiencia. ¿Para qué va a gastar todo esto si ya no necesitaría? O sea, no viene aquí, sino va a la primera enzima. Eso se llama inhibición por retroalimentación, retroinhibición o feedback. Son los tres tipos de regulación que tienen las enzimas. Otra característica importante de las enzimas es que no alteran el equilibrio de una reacción. Vamos a ver, puedo decir en palabras simples, las enzimas no se meten con la termodinámica. O sea, si una enzima si una reacción tiene el equilibrio hacia la derecha, la enzima no le va a cambiar. O si tiene esa reacción y el equilibrio hacia la izquierda, la enzima no le va a cambiar. Lo único que va a hacer la enzima es que va a acelerar que el equilibrio se alcance rápido, pero no varía su posición. En maneras simples y un poco vulgares, no vulgares, pero muy simples, que las enzimas no se meten con la termodinámica, respetan a la termodinámica. La termodinámica dice que la reacción no procede con mucha facilidad hacia la formación de productos, la enzima no lo cambia. Lo único que hace es que se consiga rápido el equilibrio. En vez de tardar horas, tardará segundos, ¿no?
Bueno, es otra característica de las enzimas. No alteran el equilibrio de una reacción. Esas son entonces, viendo de una manera muy así somera y rápida, son las características de las enzimas. Fíjense que aceleran las reacciones, en algunos casos extraordinariamente hasta 1.000.000 de veces. Luego, su especificidad de acción es tan grande que solo pueden reaccionar con ciertos sustratos o romper ciertos enlaces. Y a su vez, tremenda actividad de las enzimas, pues es regulada. Por eso es que nuestras células funcionan como reloj. Nuestro organismo funciona como debe funcionar, a no ser que haya alguna patología, pero funcionan como deben funcionar por esta regulación, por esta alta especificidad de las enzimas. Ahora, existen una gran cantidad, hemos visto este esquema que he querido mostrarles como para que tengan una idea de la cantidad de reacciones enzimáticas catalizadas por enzimas. Por esa razón debe haber una regulación como reloj. Y entonces, en este caso, hay tantas enzimas, perdón, ¿dónde estoy? Aquí, tantas enzimas que, ¿cómo las clasificamos? Antes, ¿cómo las nombramos para poder clasificarlas? Todas las enzimas se nombran, chicos, con el sufijo asa. Se añade el sufijo asa a la denominación del sustrato de la enzima. Por ejemplo, si el sustrato de la enzima es la urea, se llama la enzima ureasa. O se puede añadir el sufijo asa a la frase que describe la acción catalítica de la enzima. Por ejemplo, esta es la histidina. Hay una enzima, la histidina descarboxilasa, que hace ¿qué cosa? Que descarboxila, elimina este grupo carboxilo en forma de CO2 y forma la histamina, que es la que produce las reacciones alérgicas, ¿verdad? Entonces, la histidina descarboxilasa esta enzima se llama, ¿qué hace esta enzima? Descarboxila a la histidina. Entonces se llama histidina descarboxilasa. Por eso se dice descarboxilasa, asa. Se añade el sufijo asa a la frase que describe la acción catalítica o al nombre del sustrato. Y entonces, como puede haber cierta ambigüedad que el sustrato o la reacción, surge una institución, ¿verdad?, que es la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, que en inglés International Union of Biochemistry and Molecular Biology, que se mantiene en inglés, asimismo, IUBMB en inglés. Esta institución es la que va a regular la nomenclatura y la clasificación sistemática de las enzimas. No que si yo le puedo nombrar según su sustrato o según cómo es su reacción, no. Hay, sobre todo para artículos científicos o para leer en libros de manera seria, la nomenclatura y la clasificación están regidas por esta organización internacional. Y según esta organización internacional, las enzimas se clasifican y se denominan de acuerdo con la naturaleza de la reacción química que catalizan. Ya no es según su sustrato. Aunque a veces se sigue usando eso de ponerle el sufijo asa al sustrato en ciertas reacciones simples. Pero estrictamente hablando, las enzimas se clasifican y se nombran o denominan de acuerdo con la naturaleza de la reacción que catalizan. Desde ese punto de vista, esta Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular ha clasificado a las enzimas en 6 clases principales de reacciones catalizadas y además sus subclases y subclases. Así tenemos la clasificación. Hay 6 clases, hemos dicho. La primera clasificación de la IUBMB es óxidos reductasas. Hemos dicho que el criterio de clasificación es el tipo de reacción que cataliza. Entonces las óxidos reductasas catalizan reacciones de oxidorreducción. 2. Las transferasas. Las transferasas catalizan reacciones de transferencia de grupos funcionales de una molécula donadora a una molécula aceptora. Tercera clase, las hidrolasas. Catalizan reacciones de hidrólisis o rompimiento, ¿no?, que es el rompimiento de enlaces covalentes con participación del agua. La clase 4, las liasas, son enzimas que
cuyo tipo de reacción es la eliminación de grupos para formar enlaces dobles. ¿Recuerdan las reacciones de eliminación en química orgánica? Pues eliminación para formar dobles enlaces lo hacen las liasas. La clase 5, las isomerasas. Catalizan reacciones de isomerización, es decir, interconversión de isómeros, por ejemplo, de cis a trans, de un aldehído a una acetona, los tautómeros, las isomerasas. Y la clase 6 son las ligasas. La reacción que cataliza, formación de enlaces acoplados con hidrólisis del ATP. Por ejemplo, participa en reacciones también de fosforilación, las ligasas. Y este número se respeta. La clase 1 siempre es oxidorreductasas. La clase 2 siempre son transferasas, así. La clase 5 isomerasas. Yo no voy a decir cuáles son las enzimas. No me acuerdo. La clase 1 isomerasas, la clase 2 hidrolasas, no. Se respeta el número. 1 siempre es oxidorreductasa. Repito, 2 siempre es transferasas. 3 son hidrolasas. ¿Qué tipo de reacción catalizan? Súper importante. Encierren un círculo, porque les va a servir muchísimo al año esto. Entonces, las ligasas, ¿a qué clase corresponden? Clase 6. Las hidrolasas, ¿a qué clase corresponden? Clase 3. Pueden hacer digamos, un memotécnico para esto, chicos. El otra-hili-ili. O ustedes el memotécnico que gusten. Otra-ili-ili. ¿No? Entonces, ¿por qué? Para mantener y respetar el número. Según la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, cada enzima recibe 2 nombres y una clasificación de 4 cifras. Uno es el nombre recomendado o denominación trivial que se usaba antes. Por ejemplo, el de la ureasa, de la catálisis de la urea, descomposición de la urea es la ureasa. De la sacarosa, la sacarasa, así. Y otro es el nombre sistemático. Se usa cuando se debe minimizar la ambigüedad, cuando se necesita precisión. Especifica el tipo de reacción que cataliza según la clasificación de su grupo principal. Así, por este motivo, en la clasificación de estas enzimas, cada enzima tiene su número de clasificación con la sigla S de Comisión de Enzimas, S-Enzyme Commission o Comisión de Enzimas. Entonces, toda enzima tiene como su carnet de identidad un número de clasificación. Por ejemplo, la carboxipeptidasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de los enlaces carbono terminal de los enlaces peptídicos. Su nombre recomendado, que hemos dicho recomendado, el trivial, será carboxipeptidasa A, pero su nombre sistemático es una peptidil L-aminoácido hidrolasa. ¿Qué me está diciendo? Que es una hidrolasa que hidroliza enlaces peptídicos de los L-aminoácidos. Y su número de clasificación, EC o Enzyme Commission o Comisión de Enzimas, es 3.4.17.1, es como su carnet de identidad. Se usa sobre todo esto en trabajos de investigación. ¿Qué significa el primer número? El primer número es la clase principal, que era hidrolasa. A ver, vámonos, la clase 3 es hidrolasa. Entonces, se respeta por eso el número. ¿Qué significa el primer número? La clase principal. El segundo número, la subclase. El tercer número, la subclase. Y el 1, número de serie. No voy a entrar en este detalle con ustedes, pero quiere decir que cada enzima está, como carnet de identidad, tiene 4 números. Lo que más nos interesa aquí es la primera, la clase principal. Si yo digo, empiezo con, por ejemplo, con el número 6, será una ligasa. Si yo veo un número 2, es una transferasa. O veo un número 1, es una oxidorreductasa. El resto ya es demasiado detalle. Pero todas las enzimas tienen sus 4 números, como su carnet de identidad. Ahora, hasta ahí hemos visto entonces, todas se nombran, pueden nombrarse con el sufijo asa o según la reacción que catalizan. Siempre asa, sufijo asa, siempre asa, que puede ser al sustrato o a la reacción que cataliza. De manera sistemática, igual como han visto en la IUPAC, ¿recuerdan? El nombre común, por ejemplo, del ácido acético, su nombre oficial de la IUPAC es, en vez de ácidos acéticos, ácido etanoico, ¿verdad? Y así.
Hay enzimas que necesitan de ayudantes para actuar. ¿Cuáles son esas dos enzimas, esos dos grupos de enzimas? Las oxidorreductasas y las transferasas, que si no tienen estos ayudantes que se llaman cofactores, pues no pueden actuar. Se asocian con cofactores moleculares que pueden ser iones o moléculas, pero son de naturaleza no proteica. Por ejemplo, los cofactores hemos dicho que pueden ser iones o moléculas orgánicas de naturaleza no proteica, ¿no? Cofactores que pueden ser iones metálicos, zinc, magnesio más 2, manganeso, hierro, ion ferroso, ion cúprico diré, perdón. Entonces, los cofactores pueden ser iones metálicos, los ayudantes de estas enzimas, o pueden ser coenzimas. Entonces, los cofactores pueden ser iones metálicos y si son sustancias orgánicas se llaman coenzimas. Realmente estas coenzimas son las vitaminas, como por ejemplo el NAD, nicotinamida adenina dinucleótido. Si ustedes recuerdan, chicos, ¿qué necesita un ser vivo, ¿no? Para mantenerse vivo o para, digamos, estar bien? Necesita carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿qué más? Vitaminas y minerales. Si no, no funciona bien o no vive. Entonces, pues, esos minerales son cofactores, que serían iones metálicos. Y esas coenzimas son las vitaminas. Las coenzimas pueden unirse transitoriamente a la enzima y actuar como cosustratos. Por ejemplo, es el NAD, que vamos a hablar mucho del NAD y al año ustedes muchísimo del NAD. Las coenzimas se asocian de forma permanente a la enzima mediante uniones covalentes. Puede ser, por ejemplo, el grupo hemo podría actuar casi como una coenzima, pero que se asocia permanentemente a la proteína. El complejo enzima más cofactor se llama holoenzima y es una enzima activa. Por ejemplo, una oxidorreductasa con su factor es una holoenzima. La enzima sin su cofactor se llama apoenzima y es inactiva. Que estamos mostrando o viendo que una enzima que necesite cofactor, si no lo tiene, no actúa. Hemos dicho que algunas vitaminas pueden actuar como coenzimas. Algunos organismos son incapaces de sintetizar sus cofactores para garantizar su actividad enzimática. Los cofactores son aportados en la dieta y son las vitaminas, generalmente las hidrosolubles. Por ejemplo, nosotros no podemos sintetizar vitamina C. Necesitamos, digamos, consumir esa vitamina C, por ejemplo, de los cítricos, ¿no? Así tenemos vitaminas precursores de coenzimas y tipo de reacción que catalizan o que intervienen, diríamos. La vitamina, el ácido fólico, por ejemplo, da lugar en el organismo a la formación de esta coenzima, tetrahidrofolato. Aquí ponga, en el organismo se forma el ácido fólico que consumimos. En el organismo se transforma en esta coenzima, en tetrahidrofolato, donde participa en reacciones de transferencia de grupos de un carbono. La biotina, que se transforma con el mismo nombre, en reacciones de carboxilación. La cobalamina o vitamina B12 se transforma en cobalamina, lo mismo, reacciones de alquilación. La nicotinamida, esta vitamina, se transforma en nuestro organismo en el famoso NAD o NADP y participan en reacciones de oxidorreducción. El pantotenato, otra vitamina, se transforma en nuestro organismo en la coenzima A y participa en reacciones de transferencia de grupos acilo. Y así, todas estas. Si nos fijamos aquí, ¿qué reacciones están? Transferencia, carboxilación, que es transferencia, oxidorreducción, transferencia, oxidorreducción, transferencia. ¿Cuáles son las enzimas que necesitan cofactor? Las transferasas y las oxidorreductasas. Entre estas, los que sobresalen, van a ver muchos ustedes en Bioquímica 2, son el NAD, el NADP, la coenzima A, el FAD y el FMN, que los vamos a estudiar como nucleótidos en el antepenúltimo capítulo. Entonces, entre las coenzimas sobresalen NAD, NADP, coenzima A. Hemos visto ya antes, ¿verdad?, que el NAD es nicotinamida adenina dinucleótido, ¿no? El FAD, el FMN. Entonces, estas son coenzimas que deben ser
ingeridas a partir de estas vitaminas. En nuestro organismo se transforman en estos cofactores que van a catalizar estas reacciones. Entonces, hay enzimas que requieren de cofactores. ¿Cuáles son? Óxidos reductasas y transferasas. Por ejemplo, ¿cómo actúa el NAD? El NAD es la nicotinamida de N-dinucleótido. Así como está con este signo positivo, se llama oxidado. Este es el NAD. ¿Recuerdan el ácido nicotínico que han visto en química orgánica? Pues está unido a un R, que es una molécula muy compleja porque es un nucleótido, vamos a ver después. Pero, ¿qué hace? Cuando está oxidado, ¿qué va a hacer? Puede reducirse, captando 2 electrones. 2 electrones y 2 protones van a intervenir en esta reacción. Pero dada la estructura en resonancia de este anillo nicotínico, este anillo va a captar los electrones en forma de hidruro. Fíjense, hidruro, así te pongan, hidruro. Un hidruro puede venir y ubicarse acá. ¿Por qué? Porque como está en resonancia, fíjense mi cursor, pongan en sus diapositivas. Este par de electrones viene acá. Este viene acá. Entonces, esto se carga positivamente. Ahora, este viene acá. Y ahora, este se cargará positivamente, este carbono. Ahí es donde aprovecha la situación y el hidruro se ubica ahí. Y esto es posible porque este nitrógeno aquí estaba con carga positiva, ¿no? La carga positiva estaría aquí, fíjense. Ahora ya no tiene carga positiva porque está con 2, 4, 6, 8, ¿no? Y un hidruro se ha unido. Por eso es la forma, esta es la forma oxidada del NAD. La forma reducida del NAD es NAD hidrógeno, NADH más H, ya está bien. NAD hidrógeno más un protón. Este hidrógeno es este hidruro. Y este protón sería este, ¿no? Que viene de esto. A su vez, el FAT, otra muy usada, muy mencionada, que vamos a ver en nucleótidos, y ustedes al año van a mencionarla cada rato en la glicólisis, en el ciclo de Krebs, en la beta oxidación, en todas las reacciones, es el FAT, flavin adenin dinucleótido. Su estructura es un anillo de isoloxacina, ahorita no importa eso, vamos a ver en nucleótidos, pero se caracteriza de que por su estructura en resonancia, si bien el NAD capta un hidruro, en cambio el FAT capta electrones en forma de átomos de hidrógeno. Encierren un círculo. Entonces, un átomo de hidrógeno viene aquí, hace ruptura homolítica acá y se une acá. Como aquí ha quedado un electrón, de aquí se rompe homolíticamente un electrón más un electrón, forma un doble enlace y aquí me queda otro electrón donde va y se une el otro hidrógeno. Entonces, este será el FAT oxidado, pero que no tiene carga, por eso no es FAT más, y se transforma en FAT reducido. Por eso se pone FAT H2. No es FAT H más H como acá. FAT H2. Entonces, el NAD participa en reacciones de óxido de reducción aceptando hidruros. En cambio, el FAT también participa en reacciones de óxido de reducción, pero aceptando átomos de hidrógeno. Eso es importantísimo. Por eso escribe NAD H más H y aquí FAT H2. Si hay alguna pregunta, chicos. Eso también vamos a ver con más detalle en nucleótidos. Entonces estamos viendo cómo los cofactores ayudan a las enzimas. ¿Qué función entonces cumple un cofactor? Logra el máximo de interacción entre la enzima y el sustrato. Hemos dicho que es el ayudante. Con este dibujito me ha gustado, fíjense, la apoenzima, es decir, sin el cofactor, y este sería el cofactor, el magnesio. Este es el sustrato que, fíjense, no entraría bien, pero viene el magnesio, se ubica aquí, y ahora entra muy bien, por decir, ¿no? Como un rompecabezas. Y cataliza esto, el magnesio aquí está ayudando que el sustrato sea transformado por esta enzima. O sea, logra un máximo de interacción entre la enzima y el sustrato. O también un cofactor interviene de manera efectiva en la reacción global como otro cosustrato. Por ejemplo, los cofactores, ¿cómo ayudan? Actúan como donadores o aceptores en el transcurso de la reacción. Por eso son los ayudantes. Son ellos que van a actuar como donadores o aceptores. ¿De qué? De
moléculas de anhídrido carbónico, de grupos amino, de grupos anhídrido carbónico, ahí saquen una flechita, pongan reacciones de descarboxilación o carboxilación. Reacciones de descarboxilación o carboxilación. Aquí saquen una flechita donde está el grupo amino. Reacciones de transaminación. Reacciones de transaminación. Y donadores o aceptores de electrones, que sería reacciones de óxido-reducción. Estos dos son catalizados por transferasas. Póngale así una flechita. Transferasas, enzimas transferasas. Y esto, enzimas óxido-reductasas. Esto les va a ayudar muchísimo al año, chicos, muchísimo. Entonces, estos dos, repito, enzimas transferasas. Participan, son los ayudantes de las enzimas transferasas. Y esto son los ayudantes, bueno, o sea, participan con las enzimas de óxido-reductasas. Ejemplos, cómo actúan los cofactores. Reacción de oxidación, transferencia de electrones catalizada por una enzima, la deshidrogenasa dependiente del NAD, quiere decir que el NAD es su cofactor. La deshidrogenasa, esta es una enzima óxido-reductasa. Por ejemplo, para que tengan una idea cómo actúa. El fosfato de glicerol, que sería esta estructura, no importa ahorita de dónde sale, esto forma parte del metabolismo, chicos. Esta estructura, un fosfato de glicerol, este es un grupo, este es un alcohol primario, ¿verdad? Por acción de la deshidrogenasa del fosfato de glicerol, no podría solita, ahí tiene que entrar el NAD, su cofactor, el ayudante de esta enzima. Y el NAD va a captar electrones. ¿Para qué? Para oxidar a este carbono, a este oxidrilo hasta un aldehído. Se forma entonces, a partir del fosfato de glicerol, se forma el fosfato de gliceraldehído. ¿Qué ha pasado? Este oxidrilo se ha oxidado, ahora está como grupo carbonilo, aldehídico. Si se ha oxidado ¿quién tiene que aceptar esos electrones? ¿Qué hace? Si se ha oxidado, él dona electrones. ¿A quién dona electrones? Este carbono se oxida. ¿A quién dona electrones? Pues al NAD. ¿Cómo le está donando? Como un hidruro. Y se va llevándose los electrones como NAD reducido. Y el sustrato se ha oxidado. Pero este NAD no se pierde por ahí, sino que luego el NAD reducido se disocia de la enzima, se separa y va a actuar como reductor en otra reacción. Porque ahorita está llevando aquí un hidruro, entonces actúa como reductor y actúa en otra reacción. Por ejemplo, el piruvato, por una enzima llamada lactato deshidrogenasa, se transforma en lactato. El piruvato, aquí está, les he puesto, esto aumenten, chicos. El piruvato tiene un grupo carbonilo cetónico. Por acción de la lactato deshidrogenasa, fíjense, su S es 11127, por acción de la lactato deshidrogenasa, este piruvato se reduce. El NAD, ¿quién le da electrones? El NAD reducido le da electrones y se transforma otra vez en un alcohol. Que no es un alcohol, es un ácido, el lactato, ¿no? El ácido láctico, que es un ácido hidroxilado. Pero este grupo carbonilo cetónico se reduce hasta un alcohol. Entonces, este NAD que se ha generado acá puede ser usado en otra reacción como agente reductor. ¿De quién ahora? Su ayudante de la lactato deshidrogenasa. Aquí era el ayudante de la deshidrogenasa. Aquí es el ayudante del lactato deshidrogenasa. Entonces, de esa manera actúan los cofactores, ayudando a las enzimas. Ambas enzimas deshidrogenasa y lactato deshidrogenasa serían óxido-reductasas, ¿no? Bueno, vamos a quedar acá, chicos, en principios y fundamentos de la catálisis enzimática. Aunque tal vez podemos seguir, todavía no podemos seguir. Bueno, hasta aquí está claro lo de las enzimas, chicos. Las enzimas tienen 3 propiedades importantes. El poder catalítico, aceleran las reacciones. Tienen una especificidad de acción increíble. Y además su acción es regulada. Después, ¿cómo se nombran? Siempre con el sufijo asa. Y puede ser
según de una nomenclatura trivial, es que se le pone el sufijo asa al nombre del sustrato. O según la IUPNB, esa unión internacional, es que se clasifican según la reacción que catalizan. Y se clasifican en 6 clases importantes. Las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas. ¿Qué catalizan cada una de estas? Esto es súper importante, chicos. ¿Qué más? Hay enzimas que no pueden actuar solitas, sino que necesitan algo más. Cada enzima tiene como carnet de identidad 4 números. El primer número es el que nos importa, que está en relación con esta tabla. Así las liasas, si es una liasa, empezará con el número 4. Si es una hidrolasa, como en este caso, comenzará con el número 3. Luego, ¿qué más? Hay enzimas que no pueden actuar solitas, que necesitan su ayudante. Ese ayudante se llama cofactor. El cofactor pueden ser iones metálicos, o sea, inorgánicos, o pueden ser sustancias orgánicas llamadas coenzimas. Esas coenzimas, ¿de dónde las obtenemos? Pues de las vitaminas que tenemos que ingerir. Y esas vitaminas se transforman en nuestro organismo en estas coenzimas y catalizan estas reacciones. Esto yo no voy a pedirles, chicos, esto en nutrición, ustedes van a tener que dominar esto. Ahora no todavía. El NAD y el FAD, entonces, son importantísimas en reacciones de oxidorreducción, son los ayudantes de las oxidorreductasas. El NAD siempre capta electrones, porque le ayuda a la oxidorreductasa captando en forma de hidruro. En cambio, el FAD capta electrones en forma de átomos de hidrógeno. ¿Cómo ayudan los cofactores? Pues acomodan al sustrato y a la enzima para que pueda ocurrir la reacción. Y estos cofactores lo que hacen es transferir anhídrido carbónico o grupos amino o transferencia de electrones. Ahora, ya sabemos de un modo general esto de las enzimas. Principios de la catálisis. ¿Recuerdan cuáles son los 3 principios? Perdón, ¿cuáles son las 3 características? El poder catalítico, especificidad de acción y regulación. Empecemos con el primero ahora, más profundamente, el poder catalítico. Y tenemos que ver los principios y fundamentos de la catálisis enzimática. ¿Cómo catalizan las enzimas? ¿Por qué aceleran las reacciones? ¿Por qué son tan específicas? O esta pregunta, ¿qué fenómenos a nivel molecular ocurren cuando una enzima cataliza una reacción? ¿Qué pasa cuando una enzima cataliza una reacción? Primero veamos a la enzima. Toda enzima, recuerdan, las enzimas son proteínas globulares. Entonces, ¿qué hace? Fijan ligandos. Y en su estructura proteica tiene un sitio de fijación del ligando, llamado sitio activo. Pongan sitio activo, sitio de fijación de su sustrato. En este caso, el sustrato es el ligando. Sitio de fijación de su sustrato. Entonces, la primera etapa de la catálisis, ¿qué es? Que la enzima se una al sustrato. Entonces, es la formación del complejo enzima-sustrato. El o los sustratos, vamos a ver que puede haber más de uno, se unen a una región específica de la enzima llamada sitio activo, formando así el famosísimo, que vamos a hablar, complejo enzima-sustrato. La enzima se une a su sustrato, o lo mismo que el sustrato se une a su enzima, y forma un complejo, el complejo enzima-sustrato, que lo vamos a poner entre corchetes ES. Para entender, por ejemplo, esta sería una enzima, es una enzima, la beta-lactamasa, una enzima, que tiene su sitio activo acá. Aquí se va a unir el sustrato. Entonces, si pongo con los mismos dibujitos, tengo la enzima, el sustrato, se une el sustrato a la enzima y me forma el complejo enzima-sustrato, que posteriormente se va a transformar el sustrato en productos que se van a liberar y la enzima queda tranquilita. No participa, no se transforma en el transcurso de la reacción. ¿Qué y cómo es el sitio activo? Hemos dicho que el sitio activo es una parte de la estructura proteica. El sitio activo corresponde a una porción relativamente pequeña del volumen. Bueno, esto he hecho medio forzado, chicos. Imagínense que esta es la proteína, así. Fíjense mi cursor. Pero esta partecita la estoy ampliando como si fuera esta partecita o esta partecita. Entonces, es una fracción relativamente pequeña, aunque aquí parece grande, ¿no? Porque está ampliada.
Otra característica del sitio activo es que el sitio activo es una entidad tridimensional integrada por unos cuantos grupos R de los aminoácidos y quizás un cofactor que puede estar ayudando ahí, y que están espacialmente ordenados. Mírense, grupos R de los aminoácidos, porque obviamente es una proteína. Característica 3, fíjense, aminoácidos, grupos R. Los sustratos se unen a las enzimas por numerosas fuerzas. Fíjense, por ejemplo, este es el sustrato que se va a unir a este grupo R. Se ubica ahí. La enzima le dice, ven, ven, sustrato. Aquí tienes todo para interactuar con la enzima, lo va a ubicar. Y la especificidad del enlace dependerá de la disposición exactamente definida de los átomos en el sitio activo. Es decir, que van a tener la enzima una conformación óptima. Esto que estoy explicando aquí sería, yo más o menos lo he armado, es la catálisis del rompimiento del enlace peptídico, fíjense este enlace peptídico, realizado por el agua, aquí está el agua, coordinada por grupos ácidos y básicos, tanto de la enzima como del sustrato, y fijación del grupo R de la proteína en el fondo de la cavidad de la enzima. Entonces el agua está aquí, el grupo carboxilo de glutamato le quita un protón y el agua ataca. Entonces, todo lo que va a ocurrir, la hidrólisis de este enlace peptídico, se favorece en un microambiente de alta especificidad. Y se rompe el enlace peptídico. Si más o menos pondríamos saliendo un poco, si esta es la enzima y este es el sustrato, pues el sustrato tiene que ubicarse formando un complejo enzima-sustrato, entrando exactamente. Y además tiene que ser con un choque efectivo, vamos a ver eso. Esto está dado contacto efectivo del sustrato con el sitio activo. Para entender esto hay dos metáforas. La metáfora de la llave cerradura de Emil Fischer, que dice, hay una estereoespecificidad que el sustrato tiene que entrar exactamente, no es como una, bueno, es una metáfora, llave cerradura, no es físico, sino es químico. Interacción entre los grupos R de la proteína con los grupos del sustrato. Y la otra teoría es el modelo del ajuste inducido de Daniel Koshland, que quiere decir que hay estereoespecificidad complementaria. Quiere decir que a medida que el sustrato se acerca, cambia la conformación de la proteína para acomodarse y agarrarlo al sustrato. Por eso dice estereoespecificidad de complementariedad inducida entre el sustrato y la enzima en la catálisis enzimática. Ambas teorías están aceptadas, que son sumamente importantes. La metáfora de la llave cerradura de Emil Fischer, que dice que hay estereoespecificidad, que el sustrato entra exactamente químicamente relacionado con el sitio activo. O el otro, que es el modelo del ajuste inducido, que si bien al principio no entraría, pero una vez que se acerca el sustrato, la enzima se acomoda, cambia su estructura tridimensional y lo agarra al sustrato. Son dos teorías que indican cómo se une un sustrato, cómo ocurre la formación del complejo enzima-sustrato. Pero ¿cómo aceleran las reacciones? Para entender cómo aceleran las reacciones, vamos a quedar acá, chicos. No quiero avanzar mucho. Esta parte aquí es sumamente importante. Espérenme un cachito. Están relativamente pocas personas. Bueno, 43 no está mal. Pero vamos a quedar ahí, chicos. Continuamos avanzando, volviendo del receso. ¿Cómo aceleran las reacciones? Permítanme, voy a registrar aquí. Entonces, Doctora, dime. Buenas tardes. Disculpe, después del proceso vamos a seguir avanzando y nuestro examen va a ser hasta donde avancemos. Hasta ahí. Claro, hasta donde avancemos. Siempre es hasta cuando avancemos, chicos. Permíteme un cachito. Grupo 300, hoy día es 9 de julio del 2025. Entonces, volviendo del receso, continuamos avanzando un poco más. Tenemos que avanzar por lo menos un poco más, por lo menos hasta antes de la deducción de la ecuación. Vamos a entrar al complejo enzima-sustrato y hasta ahí es el examen. ¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta, chicos?
Siempre les digo por eso, lean. ¿Hay alguna pregunta? Nunca hacen preguntas, chicos. Yo asumo que está todo entendido, ¿verdad? Nunca preguntan. Volviendo del receso, Doctora, chicos, tenemos... Dime. quería preguntarle, ¿el sustrato es el que se acomoda a la enzima? O sea, según esas teorías, eso creo que lo he entendido. No sé si Muy estoy bien. buena pregunta. ¿En qué sentido? Muy buena pregunta. En sentido de que, espera un cachito aquí, de que si se fijan acá, ¿dónde está, caramba? Acá. Que en realidad el sustrato no se acomoda, la que se acomoda es la enzima. En este caso, digamos, según la teoría, estamos acá. La teoría de la metáfora llave-cerradura es que el sustrato entraría cómodamente, interaccionaría con los grupos R de la enzima. Este es el sustrato y este es el sitio activo. Y el sustrato se acomoda. Teoría de Emil Fischer de llave-cerradura. Pero también puede darse el caso que no entre bien, pero la enzima cambia su conformación. Entonces, en este caso, según el modelo del ajuste inducido, la enzima se acomoda, como quien dice, ven, te voy a agarrar sustrato, ven, y cambia su conformación para acomodarlo. Ese es el modelo del ajuste inducido que nos va a ayudar a entender otras cosas más adelante. ¿Está claro? Pues, o Sí, sea que doctor. están aceptadas las dos teorías. Ocurren las dos teorías, que directamente el sustrato se acomoda muy bien, como aquí en el sitio activo de la enzima, y puede darse otro caso en el que la enzima va a cambiar su conformación y se va a acomodar para recibir al sustrato y para transformarlo en producto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, entonces Dime. la glucosa sería un sustrato, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Cómo? Entonces, doctora, la glucosa sería un sustrato, ¿verdad? Claro, digamos, la glucosa sería el sustrato de la glucosinasa. En el inicio, por ejemplo, del metabolismo, ustedes se fijan, no voy a entrar en eso, chicos, que eso ya es bioquímica 2, aquí lo he ampliado. Fíjense, glucosa. La glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato aquí. No voy a preguntar eso, chicos, solo la pregunta de su compañera. La glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato, pero aquí hay una enzima, la glucosinasa. Entonces, la glucosinasa es la enzima, la glucosa es el sustrato y el producto va a ser la glucosa 6-fosfato. Se va a fosforilar entrando un ATP. Siempre el sustrato aquí, en este caso, en esta reacción, la fructosa 6-fosfato es el sustrato de una fosfofructoquinasa, otra enzima, que va a dar un producto. Es así siempre. Recuerdan en las reacciones por etapas, este es el sustrato y este es el producto, pero en la siguiente etapa, este es el sustrato y este es el producto. En la siguiente etapa, lo que era producto se vuelve sustrato del siguiente y así. ¿Está claro? Sí, doctorita, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer lo siguiente, chicos. La semana volviendo del receso, vamos a avanzar hasta donde les he dicho que entra el segundo parcial y eso acabando con ustedes un miércoles. El viernes, previo al examen, que es el 11, vamos a hacer preguntas de retroalimentación de las dudas que tendrían. Yo les digo, ¿qué dudas tienen? Que si me han leído, ¿qué dudas van a tener? Entonces, mucho no les ayudo. Entonces, un viernes antes del lunes vamos a hacer una clase en la cual van a salvar todas las dudas que tengan. Eso es mucho más productivo porque yo estoy asumiendo que ya están estudiando. Pero si no han estudiado, ¿qué dudas tienen, chicos? Silencio, ¿no? El grillito, clic, 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 nadie pregunta. En cambio, unos 3 días antes al examen, yo puedo decirles todas las dudas que tengan, chicos, vamos a hacer una clase extra y ahí sí van a poder salvar. No veo otra solución, chicos, porque ustedes no estudian, no repasan. Les digo, repasen, chicos, la siguiente clase pueden preguntar. Nunca, pero de los nunca, con excepción de ahorita de las muchachas que han preguntado. ¿No? Entonces, chiquitos, es que importante es que estudien. Tienen un receso, es cierto, el receso es para descansar, pero tampoco son colegiales, chiquitos. Estudien. Sé que tienen algún examen volviendo al receso, pero en un momento de esos dados, lean, agarren bioquímica. A ver, creo que me ha parecido un poco complejo. Necesito leeré, tengo la bibliografía que me ha dicho, sacaré a ver de la biblioteca para llevar a mi casa. Eso es ganas.
y anoto lo que no entiendo, anoto mi duda, vuelvo de la clase y le pregunto a la docente. Y entonces, cuando uno entiende, ¿verdad? Es como decir, qué alivio, ahora he entendido. O cuando uno no entiende, todos somos humanos, yo soy estudiante también, si no se entiende algo entra como una angustia, ¿no? No, a ver, como no estoy entendiendo esto, no estoy entendiendo esto. Y me pongo a leer, ahora entiendo, qué lindo, ¿no ve, chicos? Pero es estudiando. Esto es bioquímica, ¿qué carrera están haciendo? ¿No ve, chicos? Luego viene bioquímica 2, necesitan tener esa costumbre de estudiar con cada tema avanzado. Así hay éxito, porque fíjense, no es muy simple, ¿no? Pero es emocionante. Por eso han escogido ustedes esta carrera, es apasionante. Y sugiere que ustedes se pongan las pilas, chiquitos. Entonces, volviendo del receso, vamos a avanzar hasta una cierta parte que voy a considerar para que no sea también mucho. Y el examen del segundo parcial, que es el 11, va a ser hasta ahí. Y entonces, si el examen es el lunes 11, el viernes previo a esa semana, que sería 9, ¿no? No, 8. Sí, el 8 de agosto vamos a hacer una clase en la que puedan salvar sus dudas, donde yo esté asumiendo que ya están estudiando. Porque si les digo, ¿qué dudas tienen? Si no han estudiado, ¿qué dudas van a tener? En eso quedamos, chicos, entonces. Que pasen un buen receso, descansen, sí, es importante descansar, relajarse, pero también en un momento dado, dejen de ver Netflix y cosas, o su celular, déjenlo a un lado y pónganse a leer. Hagan un resumen, escriban, anoten en sus diapositivas que les doy, esto no he entendido, subrayenlo, escriban, chicos. Otra cosa más, sus notas de prácticas que les había dicho, ¿verdad? Grupo 300, que les había dicho que, bueno, la verdad, es renegado, no saben cómo es renegado, sus orejas les ha debido arder así, chicos, como fuego. ¿Por qué tan malas notas? 3 veces he revisado. Es como si fueran 600 veces, 600 exámenes. Por eso he tardado tanto, chicos. Para darles un impulso. O si no, estaría chao, chicos. Con notas de 8, 10, 11 es abandono. Van a disculparme, ojalá que les duela. A ver si así se ponen las pilas. He vuelto a revisar medio puntito, estito. Una de estas preguntas la voy a anular y voy a subir a todos entonces 9 puntos. Pero a los otros no les he subido otra vez para que a toditos por igual. Eso me toma mucho tiempo, chicos. No importa, es mi tiempo, yo sé. Pero también da rabia, chicos. ¿Por qué? ¿Cómo no han podido hacer esto si tanto hemos hecho el error porcentual? ¿Cómo no van a poder calcularme concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2 para preparar un hipoclorito? Tercer año, chicos. Por eso, pónganse las pilas, chicos. Estudien, por favor. Por favor. Ese de por favor nada más es una manera de hablar. A mí no me hacen el favor, se lo hacen ustedes, chicos. Entonces, viene el receso. Lindo, descansen, vayan al cine, duerman un poquito hasta tarde, pero pónganse un horario. Tengo que estudiar, digamos, no sé, farmacognosia. Voy a estudiar estito un poquito, voy a estudiar, y bioquímica voy a estudiar, pues, porque si no, ya chicos, bueno, que les vaya muy bien. No se olviden estudiar, chicos, no se olviden. En el chat con les voy a molestar. Estudien, estudien. Ahí van anotando las dudas. Bueno, hasta luego, chicos.